Bienvenidos amigos, aquí como siempre compartiendo con ustedes mis crónicas de navegante. Acá le tengo en pantalla Entre Mareas TV, así es el título de una publicación que, bueno, pues está en la frontera transparente y a la que ustedes pueden llegar siempre que, se sumen a seguir esta página donde yo, pues voy publicando todos los días o siempre que es importante una serie de informes, de noticias, de análisis, de descubrimientos, de opiniones con relación a distintos temas que, están ahí al alcance de todos y que ayudan a quien quiera elevar su capacidad de razonamiento, de conocimiento, pues lo ayudan a encontrar los caminos por donde transitar. Soy de la opinión de que más allá de que, siempre hay quien ofrece, comparte en sus redes sociales información valiosa, aquella que nosotros vemos, buscamos y encontramos por nuestros propios medios y aquella que contiene un poco nuestro razonamiento es la que no se nos olvida nunca. No te acostumbres a que te lo pongan todo en la boca como un pajarito. Así han hecho por años y años y así por años y años, pues han logrado embutirnos, engañarnos y, llenar nuestro mundo, tanto espiritual como material, de chatarra por todas partes. Aquí yo voy a estar hoy con ustedes en informaciones que no ocurrieron hace poco, o sea, son informaciones que yo he ido encontrando en estos días y que tal vez, pues como esta que tenemos aquí, es muy lejana, es algo que ocurrió desde hace tiempo, y otras que no son tan lejanas porque se han dado en los últimos días. Tenemos que aquí, pues en este titular se habla de que la Casa Blanca admite la investigación sobre la modificación del clima, incluida la rociada de aerosoles para bloquear el sol. Y bueno, en este artículo que está publicado en welovetrump.com, ustedes, pues pueden encontrar mucha información sobre este tema y cómo los esfuerzos de la Casa Blanca por combatir el llamado calentamiento global se va coordinando y ya ustedes saben, ya el tono de bloquear el sol y de toda aquella historia, en esos lares pues forman parte del pan de cada día. Otra de las informaciones que tengo con ustedes y que precisamente la traigo de esta manera es porque los fenómenos y las interpretaciones, según del lado de donde se miren, se prestan para opiniones y análisis disímiles. Ahora, por estos días está el tema del cambio climático, está el tema de si aquello o lo otro es lo que provoca ciertas situaciones. Y pues sí, vivimos días de conspiranoia donde generalmente estamos, a veces sin darnos cuenta, estableciendo relaciones insólitas entre distintos temas que se van dando. Por eso, si de pronto uno escucha o le dicen de uno u otro fenómeno climático o de aquella u otra forma de la Tierra, la Luna y el Sol, pues se impone tener en cuenta siempre estos asuntos para transitar en la búsqueda del razonamiento lógico y de la verdad. Con esto quiero decir, y quienes vienen siguiendo la frontera transparente en estas últimas semanas, saben que yo les dejé algunos informes allí que por muchas razones en esta plataforma no se pueden leer y mucho menos analizar con detenimiento, pero pues yo les hablaba de lo que ha estado ocurriendo en Groenlandia y en Antártida y cómo las interpretaciones de lo que está ocurriendo en esos lugares no forma parte entonces de eso que nos han ido dando todos estos años, nos lo han ido ofreciendo en los distintos medios amaestrados. Vuelvo entonces a el tema que nos trae hoy y es con relación a la marea roja, a Florida y a un fenómeno
que se dio en Florida hace un tiempo atrás y como yo, bueno, pues les decía, empezaron los periodistas y los que se encargaron de ampliar la información a hacer una serie de interpretaciones y finalmente no faltó el consabido cambio de lo que ya saben. Y es que a raíz de un fenómeno que hubo en el 2018 y que realmente empezó en el 2017, pero que ya en el 2018 fue notorio y las autoridades de aquí de Florida declararon el estado de emergencia en 7 condados de la península, fue cuando la marea roja tóxica de Carenia comenzó en la zona de Florida y bueno, pues se empezaron a recoger informes sobre muertes de fauna marina y molestias respiratorias en la población, un tema que incluso lo trataron muchísimos medios. Cuando usted va al buscador y pone mareas rojas en Florida, y si pone para centrar la búsqueda 2018, pues ahí le van a aparecer decenas y decenas de publicaciones donde hablan de la marea roja, de los peces muertos y de cómo algunas de los seres entrevistados hablaron de molestias respiratorias. Lógicamente, el diario local Las Américas, acá en Florida, también, bueno, pues hizo referencia al asunto y yo les voy a dejar en La Frontera Transparente aquí, como siempre, el enlace para que ustedes vayan a leer algunas de las noticias que se dieron por aquellos días, pero por sobre todas las cosas, esto que es lo que a mí me interesa muchísimo. Una de las páginas que cubrió la información de la marea roja tóxica en Florida puso, bueno, pues reprodujo allí en su página, la página ustedes la van a encontrar en La Frontera Transparente, se llama Fitopasión, puso algo que escribió Núñez Cabeza de Vaca en 1542 sobre un tema, para que ustedes vean entonces aquellos que ahora están tratando de relacionar este o aquel fenómeno con determinado momento que vivimos, para que ustedes vean, y como mismo se los he dicho en otras ocasiones, lo que había pasado en esa etapa. En 1542, en la bitácora de Núñez Cabeza de Vaca, dice: toda esa gente no conocían los tiempos por el sol ni la luna, ni tienen cuenta del mes y año, y más entienden y saben las diferencias de los tiempos cuando las frutas vienen a madurar y en tiempo que muere el pescado y al aparecer de las estrellas en que son muy diestros y ejercitados. Esto lo escribió él sobre el fenómeno que se encontró en la zona de América cuando él hizo sus navegaciones con relación a el tiempo que muere el pescado. Y es que este fenómeno no es nuevo, no es tampoco producto de determinada situación específica, y sino que, bueno, pues es algo que ocurre en determinados momentos en el mar y, bueno, pues ocurrió aquí. En este sitio que se llama Fitopasión y que yo les estoy compartiendo en la Frontera Transparente, dicen que ese relato de Cabeza de Vaca se refiere a nativos americanos en la isla de Malabo, un lugar impreciso en la costa de Texas, Estados Unidos, donde naufragó en 1528 la fallida expedición española de Pánfilo Narváez que pretendía explorar y conquistar Florida. Pero bueno, esa es otra historia, dice este sitio. El primer documento que relaciona muertes de peces con molestias respiratorias en humanos, tal y como sucede en las proliferaciones tóxicas de Carenia brevis, y se refiere, en el caso de Núñez Ortega, a un suceso en Veracruz, México, en 1875, donde también describen que dicho fenómeno era conocido desde antes en la región. Bueno, ya ustedes saben, amigos, esto es lo que tenemos. Incluso ahí en ese sitio van a encontrar los otros sitios donde han abordado en el pasado estas historias.
Sin embargo, bueno, pues en los últimos años, en el del 2018, pues este fenómeno acá en Florida fue objeto de toda una serie de disquisiciones con relación a lo que ya ustedes saben que se ha venido dando en estos tiempos, cuando se venía dorando la píldora y cuando se venía preparando el camino para, bueno, pues ponernos delante el tema que tenemos ahora en este momento, que, bueno, pues apunta a que miremos a todo al mundo que nos rodea y le echemos la culpa de algunos fenómenos naturales que han ocurrido siempre, se lo echemos a esas palabritas mágicas que se han convertido en San Benito y que desde luego seguramente en algún momento de este video, bueno, pues los que se encargan de revisar se darán a la tarea de engancharle el San Benito acá en la parte de abajo del video. Bueno, ya cargamos también con el de tierra plana. De todas formas, también aquí estamos hablando de la tierra plana, porque esa es la tierra en la que esos hombres en el pasado pensaron, de la forma en que ellos la pensaron cuando ellos decidieron hacer sus viajes. Otro de los temas que yo quiero conversar con ustedes no tiene nada que ver con las mareas rojas, no tiene nada que ver con el tema del mundo que nos rodea, del medio ambiente, no tiene que ver. Sin embargo, sí tiene que ver con lo primero que yo dije cuando comencé aquí a leer un poco el titular de lo que yo iba a tratar con ustedes, y es lo relacionado con los temas según el lugar de quien los dice, según la fuerza y el dominio de quien los propone. Cuando se quiere, todo el mundo piensa, porque así lo condicionan los grandes medios, de la forma que ellos los condicionen, y ahí es donde nosotros, bueno, pues entramos a esta historia de recordarle a la gente, piensen con cabeza propia. También por estos días, y lo traigo a colación, ya les decía, y no tiene nada que ver con la marea roja, pero sí con que por todas partes, incluso hasta en los medios independientes, en algunos medios alternativos, en algunos lugares, se está hablando del tema de lo que empezó en febrero en Ucrania y la situación con Rusia. Y ya el día martes, ya amanecer miércoles, este mapa yo me lo encontré el 18 de octubre, me lo encontré en una de las publicaciones que vi allí en Telegram. Entonces, bueno, pues me llamó la atención por una sencilla razón. Hace unos meses atrás, yo aquí en este canal le dediqué bastante tiempo al análisis de ciertas situaciones con relación a Rusia y a Ucrania. Y recuerdo siempre que dediqué videos a mostrar la situación en Zaporizhia, los túneles, toda la situación que había en Mariupol. Y recuerdo exactamente que también hablé de Odessa, de las catatumbas de Odessa, de las catacumbas en Odessa, de la situación desde el punto de vista de la posición que en el pasado los partisanos habían tenido con relación a esa ciudad. También hablé en uno de mis videos de lo que estaba pasando aquí en la zona de Transnistria. Quienes han seguido mi canal, quienes han seguido mis videos, deben darse cuenta en este momento de qué estamos hablando. Y ahora mismo, mientras todo el mundo habla de la heroicidad de unos, de la invasión de otros, donde todo el mundo está pensando con razón lógica de la situación que se está viviendo en Europa, este mapa que me imagino, bueno, pues está sustentado por un análisis equilibrado, porque el sitio de donde lo tomé no es un sitio que se dedica al sensacionalismo. Está mostrando aquí unas flechas rojas que hablan de las rutas y la forma en que
bueno, comenzó el desplazamiento y volvemos entonces a todo esto por aquí. Este mapa está por acá, por estos días, y está explicando, ya les digo que es un mapa que encontré el día 18, está explicando que el ejército de Rusia se está preparando para evacuar a los civiles de la ciudad de Kherson en el sur de Ucrania, ocupada por Moscú. Y eso, bueno, pues lo dijo el propio comandante militar ruso para las operaciones en Ucrania. Y bueno, sigo llamando la atención a esto que estamos viendo aquí y a recordarles a ustedes por qué esta zona de aquí, esta zona de Odessa y estas áreas, Crimea y estas áreas, bueno, pues hay un avance hacia ahí, hay una situación militar ahí de la que yo, como no soy experta en el tema militar, no puedo tener una opinión acabada. Además, la información que llega tiene esas características, pero es lo que me ha llevado a mí a relacionar el tema de hoy con la marea roja, no por el hecho de la marea roja en Rusia, sino por el hecho de cómo las noticias las van componiendo en la medida que quienes tienen en sus manos la capacidad para copar con una u otra idea, bueno, pues van armando toda una serie de temas y elementos en función de lo que se quiere. Y es el temor que, bueno, puede quedarle a todo el que el que está mirando esto con sentido lógico, es el temor que en la medida que se crea, se piense y se confíe en un triunfalismo por una parte y no se tenga en cuenta los puntos de las otras, bueno, pues esto finalmente, como siempre, va a derivar en mareas rojas, pero en verdaderas mareas rojas, digamos que de sangre de humanos. Bueno, amigos, con esto nos vamos. Como siempre les pido que, bueno, pues compartan y que si no te has sumado a seguir el canal, como siempre, oprimas la campanita a la derecha y así te llegan las notificaciones. No obstante, te recuerdo también que en esta plataforma no se pueden hablar ciertos temas y que por esa razón muchos de ellos los vamos a tratar allá en la frontera transparente, donde tú puedes seguirla dando clic aquí y siempre te va a llegar un mensaje cada vez que se publique algo en la frontera transparente.